Siguiendo con la programación por el Bicentenario y cerrando este ciclo de 4 entrevistas, tengo el gusto de estar hoy día con Víctor Krebs. Víctor Krebs es un nombre que refleja para mí 3 generaciones. Tuve el privilegio de conocer a su abuelo, a su padre, y hoy día tengo el placer de estar en su casa entrevistándolo porque esta semana, este sábado, voy a contar un cuento suyo. Él no es un escritor de cuentos, él es un filósofo y ha escrito muchos libros de filosofía. Catedrático de la Universidad Católica, fue también catedrático en la Universidad Simón Bolívar en Venezuela. Y él está tratando de traer la filosofía a la calle. ¿Qué significa traer la filosofía a la tarde, a la calle, Víctor? Cuéntanos un poco. Bueno, tú sabes que la filosofía tiende a ser un poco esotérica, ¿no? O sea, el idioma con el que hablan los filósofos es generalmente un poquito abstracto, metafísico, y eso da la impresión siempre de que el filósofo está como apartado de la sociedad. Y me parece que eso es cierto hasta cierto sentido, pero en cierto sentido, pero la cuestión es que estamos en una época de crisis, como hay muchas épocas especiales en la historia en la que el filósofo me parece que tiene una labor más importante que hacer que la de simplemente estudiar para sus colegas, que tiene una responsabilidad con lo que está pasando alrededor suyo. Me parece que estamos en una época como esa y por lo tanto la filosofía debería estar en las calles. Yo te he escuchado a ti en alguna de tus charlas cuando hablas de Grecia. ¿Por qué Grecia? Bueno, a mí me interesa Grecia, aparte de porque de ahí nace pues la filosofía y el pensamiento occidental, por sus mitos. Yo he tenido mucha afición por la psicología junguiana, específicamente la arquetipal, en la que se toman los mitos griegos como arquetipos del ser humano. Y entonces encuentro en los mitos mucha reflexión filosófica que tiene pertinencia para cualquier experiencia humana. ¿Y eso nos afecta en la vida actual? Digamos que los arquetipos están presentes en la vida humana en todos sus aspectos. En todos los tiempos. Así es, y son pues las historias que cuentan son historias que revelan mucho acerca de las dinámicas que se dan dependiendo de qué arquetipos están activos. Tú has escrito mucho y de muchas cosas. Hay un libro en especial que me tintinea siempre en la cabeza. Es tu penúltima obra. La imaginación pornográfica. La imaginación pornográfica. Gracias por hacérmelo acordar. Cuéntame un poco de eso. Bueno, la imaginación pornográfica es un libro en el que recolecto 13 ensayos que escribí a lo largo de los 10 años que viví en Venezuela. Ya. O sea que es una reflexión continua sobre temas que a mí me parecen importantes. El central es lo que se representa en el título, que es la imaginación pornográfica. Se llama imaginación pornográfica porque era un título marquetero, pues, por supuesto. Pero no es específicamente acerca de pornografía, aunque de algunas maneras sí, porque lo que trata de identificar es una especie de complejo cultural, lo llamo yo. Complejo cultural que está instanciado en la filosofía más que nada, pero en la cultura occidental, que como en el caso de Pigmalión, el protagonista de este mito, nosotros estamos siempre propensos a reemplazar lo que está vivo, lo que está frente a nosotros, lo que nos de alguna manera nos compromete, lo que nos exige, ¿no? Ya sea una persona, ya sea un trabajo, por algo que lo sustituye, que no nos pide tanto. Y ese movimiento, que es típico en muchos aspectos de la vida, es un movimiento que yo digo que es pornográfico. ¿Cómo se refleja la filosofía en la juventud hoy día? Bueno, es que es una pregunta ahí complicada, porque yo creo que la filosofía se refleja en la juventud siempre, porque sobre todo los adolescentes están pasando por épocas de crisis y la filosofía es reina en las crisis. O sea, uno se vuelve filosófico en las crisis. Y en una época como esta, eso es lo que yo veo en mis alumnos ahora todos los días, la pregunta filosófica, la motivación filosófica para
tratar sobre las cosas está a flor de piel, porque están viviendo una crisis radical. Bueno, estamos viviendo todos una crisis que nunca hubiésemos imaginado vivir. He leído en uno de tus libros que para hacer filosofía hay que descender al... ¿Cómo? Hay que descender al caos primordial, Al y, caos. y sentirse ahí como en su casa. Esa es una cita de Wittgenstein, de Ludwig Wittgenstein. ¿Qué significa? Bueno, significa que para poder tratar los problemas más profundos, vamos a ver si es que lo puedo decir de manera clara, los problemas más profundos siempre tienen que ver con las oscuridades más oscuras de nuestra psique, de la forma como vivimos el mundo, de nuestros deseos, nuestras pasiones. El filósofo, para poder llegar a la raíz de las cosas, tiene que poder descender a esa oscuridad y no ofuscarse ni perderse, sino más bien tratar de salir de esa oscuridad con alguna luz para poder ayudar a pensar eso que ha descubierto, ¿no? ¿Y cómo llevas eso a la calle? ¿Por qué esa filosofía pop? ¿De dónde salió ese término? Ese término lo inventó Gilles Deleuze, que es un gran filósofo que Foucault, otro gran filósofo, dijo que el siglo XXI era el siglo de Deleuze. Deleuze ya murió. Pero Deleuze se refería al hecho de que la filosofía en realidad pues es algo que pertenece al discurso social, ¿no? O sea que es una cosa que tiene que estar presente en la medida en que le da profundidad a lo que hacemos, más allá de simplemente lo práctico, lo pragmático. Pero siempre nos han puesto una pared con la filosofía, la han puesto siempre distante, la han puesto fuera del alcance del vulgo. ¿Por qué? No, es que en realidad pues hay algo que en la filosofía, cuando tú vas a una fiesta y alguien te dice que hace filosofía, inmediatamente como que te retiras porque eso es demasiado profundo, pues va a ser demasiado, ¿no? Demasiado heavy, dicen, un plomazo, ¿no? ¿Por qué? Porque obviamente los problemas filosóficos son problemas densos, son problemas que hay que pensar y meterle cabeza. La filosofía pop lo que trata de hacer es, de alguna manera, desmembrar esa complejidad para poder hacerla más accesible. No quiere decir la filosofía pop el aguar las cosas, sino más bien el de presentarla de manera tal que sea didácticamente más accesible. Esa es la idea, ¿no? Tú escribes muchísimo. Yo voy a tener el privilegio de contar un cuento tuyo este sábado. Y no sé si la gente conoce esa parte tuya, pero ¿por qué escribes? ¿Qué te hizo a ti escribir, fuera de filosofar? Yo creo que así como hay gente que tiene que jugar fútbol, hay gente que tiene que cantar, hay gente que tiene que escribir. O sea, yo siento que la escritura es mi forma de pensar, de estar consciente de mí mismo. O sea, para mí es natural escribir. Y claro, escribo más filosofía que ninguna otra cosa, pero digamos que la imaginación también a veces me ha llevado por formas de expresión distintas que la argumentación. Es muy difícil escribir seriamente y por ahí dar una pincelada de un cuento, de una historia que podría ser o podría no ser. El cuento que he escogido, de los que tú has tenido la gentileza de prestarme, revela esa, no solamente una agilidad mental, sino también esa chispa tragicómica que dejas sentir ahí rápidamente. Y ustedes lo van a ver, este sábado lo van a disfrutar conmigo. Mientras tanto, Víctor, ¿dónde puedo encontrar tus libros? Es una buena pregunta. Yo viví en Venezuela 10 años, de ahí salieron 2 libros míos, pero me fui justo con el quiebre, con el chavismo, que hizo que todo pues se desordenase, y sé que la mayoría de mi primer libro se quedaron en el sótano del Museo de Bellas Artes, y cuando fue expropiado por Chávez desaparecieron, o sea que esos casi no los he encontrado. Y los otros fueron publicados por la universidad donde yo trabajaba y no ha habido mucha distribución, ese tampoco. El tercero sí se puede encontrar acá en el Perú, en las mejores librerías, se llama La Imaginación Pornográfica. Y el último que acabamos de terminar y que lo he escrito con un amigo psicoanalista en Estados Unidos,
Sale ahorita el 13 de agosto. Pero sé que lo presentas en los Estados Unidos. Lo presento en los Estados Unidos, pero después quiero presentarlo acá en Lima también. Bueno, me vas a dejar saber para poderlo presentar también a los que nos acompañan gusto, claro. todos los sábados en Un Cuento para Ti. Los espero. Hasta el sábado.